Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos con la materia de literatura. Normalmente la materia de literatura la imparte la maestra Rocío Cardoso. En este caso seré yo, el maestro Tadeo Cadena. Empezamos con el bloque número 1, que es la literatura como arte. Lo que tenemos que identificar es ubicar a la literatura como una expresión artística a través de la lectura de diversos textos para proyectar sus emociones en los diferentes momentos de su vida. Normalmente en la clase cotidiana nosotros les proporcionamos ciertos videos como apoyo. Estos videos se los mando por WhatsApp o los puedes encontrar en YouTube. La verdad es que son videos seleccionados y que nos aportan mucho para nuestra clase. Vamos al mapa conceptual. En el mapa conceptual nos dice que la literatura como arte, tenemos que ver la definición de literatura, y para esto vamos a entrar directamente a las actividades del bloque número 1. La primera pregunta del bloque número 1 dice: es una clase especial de comunicación cuyos componentes más básicos son el escritor o autor, el mensaje literario y el lector. En este caso, obviamente, la respuesta tiene que ser literatura. Por lógica, la materia de literatura, así que lo primero que nos tienen que preguntar es el nombre de la materia. Número 2. Las marcas lingüísticas específicas en cada texto literario a través de la función poética y la intencionalidad estética. A esto lo conocemos como literalidad. Número 3. Es aquella que se caracteriza por centrarse en el mensaje, en el texto o discurso en sí mismo. Y obviamente la única opción que nos queda disponible sería función poética. Número 4. Se caracteriza por estar escrita en prosa. Las novelas suelen estar distribuidas en capítulos o partes. En los cuentos, la separación de párrafos puede decir algo sobre su composición. A esto le llamaremos narrativa. Número 5. Regularmente se compone de versos y a los conjuntos de ellos se les llama estrofas. Poesía. Número 6. Textos que están entre la prosa y los recursos de la versificación. Nos queda la prosa poética. Y por último, pregunta número 7. Suele distribuirse en actos y escenas. Regularmente está compuesto en prosa, pero algunos géneros y subgéneros están escritos en verso. A esto le vamos a poner drama. Número 8. Estrategia discursiva que puede definirse como una sucesión en el tiempo de acontecimientos contados. Será la narración. Número 9. Conforma una estrategia discursiva mediante la cual el discurso manifiesta los acontecimientos que contribuyen a una historia directamente en voz de los personajes. Diálogo. Ojo con esto, a veces en las preguntas, voz de los personajes es un diálogo, en las preguntas te dan las respuestas. Es muy importante que aprendas a identificar esto, porque en tus exámenes de admisión a las universidades, muchas de las veces dentro de la pregunta te están dando la opción de respuesta. Número 10, se define como un diálogo ficticio, es decir, no hay nadie más. Si acá entre dos personas o más era un diálogo, aquí es un ficticio en donde el receptor es el mismo que lo produce. En este caso, ¿quién sería? Monólogo. Número 11. Es quien se encarga de organizar y enunciar los acontecimientos narrativos. ¿Quién es? Pues, obviamente, el narrador. Número 12. Sujeto a quien está dirigida la narración. ¿Quién te queda ya como opción? Pues, narrador. Número 13. Movimiento estético que abarcó la última década del siglo XVIII, gran parte del siglo XIX y los principios del siglo XX. Se inició en Alemania e Inglaterra y de ahí se extendió a los demás países europeos. Y, finalmente, a Hispanoamérica. Se manifiesta como una proclama de los derechos universales de los seres humanos. A esto le llamaremos, o se conoce mejor, como romanticismo. Número 14. Movimiento estético de la década de 1890, que revelaba precisamente la necesidad de encontrar nuevas respuestas en un mundo donde muchas de las viejas creencias, ideas y valores parecían haber perdido súbitamente su antigua vigencia. Modernismo. Y, por último, corriente estética de principios del siglo XX con un ideal de belleza que, trascendiendo la realidad ordinaria, su significación no fue solo literaria o estética, sino filosófica e incluso política. Obviamente, la opción correcta sería el inciso C, vanguardismo.
Pasamos al bloque número 2 de literatura. Este bloque se titula El género narrativo. Aquí lo que tenemos que ver es describir las características del género en textos literarios para expresarse con un léxico pertinente. Obviamente, como lo dije al principio, siempre viene un video que nosotros les proporcionamos en el grupo de WhatsApp para que se puedan apoyar y tener ustedes un mayor conocimiento del tema, aparte de lo que ya leyeron en el libro y lo que estamos contestando en la guía. El mapa conceptual nos dice que el género narrativo reconoce el origen y desarrollo mediante las características del género narrativo. Estas características tienen que ver con la estructura, personajes, tiempos, espacio y ambiente, y sus subgéneros narrativos, así como los subgéneros menores, que son la fábula, la leyenda, mito y epopeya, y subgéneros mayores, como la novela y el cuento. Empezamos con lo que es la primera actividad del bloque 2, la fábula. La fábula es un tipo de narración muy breve, cuyos personajes son animales o objetos que representan situaciones humanas. Así que estos personajes animales tienen un lenguaje humano y sus historias describen vicios y virtudes humanas. Su finalidad es mostrar aspectos de carácter moral de manera didáctica, es decir, mostrar cómo deben ser los valores morales que la sociedad destaca como deseables. Número 2, la leyenda. Forma de la transmisión más común de la leyenda es la tradición oral, a través de la cual una cultura comunica durante cientos y miles de años lo que pensaron o creyeron los antepasados. La leyenda es la tradición que desemboca en el mito y la mitología. Con esto en mente, el mito es un relato sobre dioses y héroes o seres extraordinarios. Pretende explicar el principio o el origen de la vida, de los dioses, de los fenómenos naturales o de todo aquello inexplicable en cierta edad o momento de cada cultura. Este mismo tema lo vemos en sociales, así como en filosofía e historia. Fíjense cómo hay temas, contenidos que se abordan en diferentes tipos de asignaturas. Es por eso que un buen estudiante obviamente dice, pues es lo mismo y relaciona todas las materias. Ahora, el cuento es un relato sencillo y breve, escrito en prosa o en verso. Si tú todavía no sabes qué es prosa o verso, te invito a que investigues para que puedas definir. Vas a decir, esto es prosa, esto es verso, y se te va a hacer más fácil cada vez que lo lees. A lo largo de la historia, el cuentista parece tomar la función de un vocero de las inquietudes legendarias o míticas de su pueblo. La novela es otro de los géneros narrativos mayores. Consiste en una narración más extensa que el cuento. En esta, el narrador nos comunica las imágenes de un mundo complejo y habitado por esos seres humanos de papel que son los personajes. Aquí te aconsejo que pongas pausa, tomes una captura de pantalla del video para que puedas apuntar este pequeño resumen de cada uno de los 5 conceptos literarios que tenemos. Ahora vamos a trabajar con la actividad número 2 del bloque 2. Aquí, chicos, en la guía tiene estas características. Aquí lo que dice, chicos, fue que no coincide la guía o los paréntesis con las opciones de respuesta. Si tú tienes la pregunta 1, dices, bueno, este paréntesis corresponde a la pregunta número 1. Pero te vas a la pregunta 2 y no tiene paréntesis. Entonces dirías, bueno, entonces me voy con la columna de la derecha. A lo mejor este paréntesis corresponde al inciso A, mito. Pero entonces este con el B, pero ya con el C, con el D, con el E, no corresponden. Entonces lo que hice para facilitarles el aprendizaje es que puse así. Esta del lado derecho son las respuestas y del lado izquierdo todas las preguntas. Número 1. El género narrativo tiene su origen más remoto en el subgénero cuento. Número 2. Edgar Allan Poe escribió principalmente y fue famoso por sus cuentos de terror. Número 3. La fábula es un subgénero narrativo que se caracteriza por la presencia de una moraleja. Número 4. Es un relato sobre dioses y héroes o seres extraordinarios, mito. Número 5. Es una narración que describe el surgimiento de un pueblo o población a partir de los conflictos enfrentados y el desenlace de estos. Se le conoce como narrativa épica o epopeya. Número 6.
En cualquier cultura explica las causas de los fenómenos que se les presentan y los hechos que los rodean, así como el origen de sí mismos. Leyenda. Número 7. Es un relato sencillo y breve en forma tanto oral como escrita y ha constituido la expresión literaria del ser humano a través de todos los tiempos. El cuento. Número 7, cuento. Y por último, consiste en una narración extensa. En esta, el narrador nos comunica las imágenes de un mundo complejo y habitado por estos seres humanos de papel que son los personajes. El género se inicia históricamente con el Renacimiento y tiene su auge en el siglo XIX, con el romanticismo y el realismo, mientras que en el siglo XX, ya avanzado el siglo XXI, se desarrolla extensamente y logra su mayor consolidación, la novela. De tal manera que las respuestas a las preguntas serían: número 1, cuento; 2, cuentos de terror; 3, moraleja; 4, mito; 5, narrativa épica o epopeya; 6, leyenda; 7, cuento; y 8, la novela. Vamos a entrar, chicos, al bloque número 3, que es la diferencia a la fábula de la epopeya. Obviamente, aquí tenemos que interpretar las diferencias estructurales de la fábula y la epopeya en textos, modelos relacionados con su contexto personal, empleándolas en su ámbito escolar, social, cultural y familiar. El mapa conceptual tiene que ver con diferencias estructurales. Comprende la fábula, su origen, desarrollo, las características, y por parte de la epopeya también su origen, desarrollo y sus características. En esto tenemos que ver los personajes, los momentos básicos, el principio de desarrollo de desenlaces, su espacio, el tiempo en el que fueron escritas y las diferencias lingüísticas. Entramos con la actividad número 1 del bloque número 3, que es: describe brevemente qué son las fábulas y quiénes las representan. Bien, vamos con todo esto porque sé que muchos de ustedes se saltan la explicación y lo que hacen es tomar una captura de pantalla, lo cual no está mal, pero les pido que después de tomar la captura de pantalla transcribas a tu guía estas respuestas. Número 1, describe brevemente qué son las fábulas. Bueno, es originalmente un tipo de narración breve cuyos personajes, por lo regular, son animales que representan situaciones humanas. Así que estos personajes animales tienen un lenguaje humano y sus historias describen vicios y virtudes humanas. Número 2, menciona el nombre del autor que escribió la primera novela hispanoamericana en México llamada El Periquillo Sarmiento, Joaquín Fernández de Lizárraga. Número 3, ¿en qué consiste la narrativa épica o epopeya? La narrativa épica o epopeya consiste en un relato sobre dioses y hombres que pretende explicar el principio o el origen de los pueblos, naciones. La épica también cuenta cómo se establecen las fuerzas de choque que organizan todo un orden social, en el cual se libra una permanente lucha entre las fuerzas del bien y del mal. ¿De dónde procede la narrativa épica? La épica procede fundamentalmente del mito, es decir, de la tradición convertida en conjuntos prolíferos de relatos. Y por último, pregunta número 5. ¿Quién es el protagonista de una de las antiguas epopeyas españolas llamada El Cantar del Mío Cid, la cual narra la pérdida de España a manos de los árabes? Rodrigo Díaz de Vivar. Siguiente actividad. El autor principal de la fábula en sus orígenes remotos fue Esopo. Número 2. Los elementos principales que caracterizan a la fábula como subgénero son la moraleja y el uso de adjetivos. Número 3. El grillo y el león es una fábula de la cultura tarahumara. Número 4. La narrativa épica se diferencia principalmente de la fábula por la ausencia de moraleja, los tipos de personajes y la intención comunicativa. Esto lo vimos al principio de este bloque. Número 5. La epopeya pretende explicar cómo se desarrolló y resolvió la historia de un pueblo. Número 6. El título de un conjunto de relatos épicos de la antigüedad clásica es La Odisea. Si gustas ponerle pausa y toma captura de pantalla para que contestes tu guía.
Vamos al bloque número 4. Diferencia la leyenda del mito. Interpretar las diferencias estructurales de la leyenda y el mito en textos, modelos relacionando con su contexto personal, empleándose en su ámbito escolar, social, cultural y familiar. Bien, vamos directamente a los ejercicios de este bloque, el número 4, y empezamos ya aquí. Es la tradición convertida en conjuntos de metáforas, alegorías, que tienen como base un hecho real, histórico o filosófico. La respuesta es el inciso F y es el mito. Número 2. Es un relato maravilloso y fantástico que procede de una cultura determinada. La leyenda tiene una función, fíjense cómo aquí ya te di la respuesta, explicativa, cuya validez no pretende ser universal, sino que expresa los valores locales. Obviamente, la respuesta es la leyenda. Número 3. Consiste en comparaciones implícitas, es decir, en las que el término comparativo como está ausente. Esta será el inciso D, es la metáfora. Número 4. El mito y la leyenda comparten una misma estructura general de 3 momentos básicos, pero el mito puede distinguirse de la leyenda por la presencia de un acontecimiento originario y su explicación en el desarrollo de los acontecimientos. Inciso A. Número 5. La leyenda surge de la tradición oral. Por ello, a veces se caracteriza por el uso del lenguaje popular. Sin embargo, como texto literario, la leyenda se vale de un lenguaje estético que se manifiesta en figuras retóricas como epítetos, comparaciones e hipérboles. Inciso B. Número 6. Una hipérbole es una figura de exageración que se presenta en el siguiente ejemplo. Es el inciso C y es: dueño de los vientos, adorado por todos los pueblos toltecas en la remota antigüedad de México. Bueno, obviamente no hay, es una exageración porque ¿quién es un dueño de los vientos? Vamos con la actividad número 2 del bloque 4, que nos pide que escribamos el concepto para cada definición. Tenemos aquí la definición. Explica las acciones de las divinidades en la creación del mundo, de los seres humanos y de la naturaleza. A esto se le conocen como mitos teológicos, no teológicos, me pasó una L, perdón, mitos teológicos. Siguiente mito, son aquellos que se tratan del surgimiento del universo, de la creación u origen de los seres humanos, los animales, las plantas y la naturaleza. A esto lo conocemos como mitos cosmológicos. Y por último, los mitos antropológicos. Estos abordan las acciones humanas de un héroe, semidios u otro, en los cuales se destacan como más significativas los hechos humanos. Mitos antropológicos. Actividad número 3 del bloque número 4 dice: ¿qué fin tiene el adjetivo o participativo epíteto? Hacer referencia a un atributo o característica. ¿Qué es una hipérbole en el lenguaje escrito? Es una exageración de cualidades en la configuración de los personajes y la naturaleza de los acontecimientos. ¿Qué son las metáforas? Son comparaciones implícitas, es decir, en las que el término comparativo como está ausente. Bloque número 5. Características del cuento. Aquí les dejo esto. Obviamente en el enlace, en la parte de abajo, les voy a dejar los enlaces para que puedan ver ustedes los videos que están en YouTube y que nos apoyan para el tema. Vámonos directamente al mapa conceptual. Origen y desarrollo del cuento a través de las características y su forma de estructura externa e interna. En el contexto, que es la parte que rodea el texto, tiene un nivel contextual, el autor, su contexto histórico, social, la corriente literaria en la que estaba escrito, la época en la que se escribió, y dentro de los textos, bueno, su nivel intratextual, los personajes, el narrador, el espacio, tiempo, lenguaje, etc. Vamos con la actividad número 1 del bloque 5, nos dice así: ¿de dónde se considera que se originó el cuento? De los mitos más antiguos de cada pueblo y de cada cultura que ha desarrollado la humanidad a través de su historia. Número 2.
¿Cuál fue el primer libro de poemas y su primera novela de la escritora Margaret Yourcenar? El jardín de las quimeras, en 1921, poemas. Alexis o el tratado del inútil combate, en 1929, esta fue su novela. Menciona las 3 clases de narradores. El omnisciente, que es el que sabe más que sus personajes. Equisciente, cuando conoce lo mismo que los personajes. Y deficiente, sabe menos que los personajes. Hemos visto películas y La ladrona de libros es una película donde el narrador es omnisciente, sabe más que lo que está pasando con los personajes. De hecho, si tú te fijas, has visto películas, o si has leído, si te gusta leer, te habrás topado con libros donde los narradores tienen estas características. Vamos con la siguiente actividad del bloque 5. Subraya la respuesta correcta en las siguientes preguntas. Número 1. Su cuantiosa obra abarca novelas, cuentos, poesía, ensayo, teatro, crítica y traducción literaria. Vivió durante mucho tiempo en Estados Unidos, aunque escribió todas sus obras en francés. Ya nos habían preguntado por ella. Margaret Yourcenar. Número 2. Nació en Aracataca, Colombia, en 1928. Cursó estudios de Derecho y trabajó como periodista durante varios años, antes de viajar a Europa en 1955. Había publicado ya varios cuentos recogidos en Ojos de Perro Azul y la primera de sus novelas, La hojarasca. Este autor es Gabriel García Márquez. Número 3. Se le ha considerado como partícipe de corrientes literarias de vanguardia, como el simbolismo, surrealismo y de la literatura fantástica, dado que su obra fue una búsqueda de la renovación del lenguaje y la creación, tanto de nuevas dimensiones como de estructuras inéditas para los contenidos del cuento y la novela. Julio Cortázar. Número 4. Los hemos definido como adjetivos que refieren a un solo atributo característica. Por ejemplo, una ranita verde, ágil y saltona. A estos se les conoce como epítetos. Número 5. Se trata de palabras o sonidos que copian los sonidos reales, por ejemplo, miau, toc toc, etc. A esto los que les llaman onomatopeyas. Es cuando tú lees una palabra que hace referencia a un sonido. Entonces nosotros aquí cuando leemos miau, miau, sabemos que es el de un gato. Toc toc, alguien está tocando la puerta, etc. Se les conoce como onomatopeyas. Número 6. Consiste en la atribución de características humanas a elementos naturales, animales, objetos inanimados, entre otros. Personificación o prosopopeya. Número 7. Personaje que aparece en el centro de la historia. A él, en particular, le afectan los sucesos del relato o él provoca tales acontecimientos. La historia que se cuenta es la suya. Obviamente, el protagonista. Número 8. Se trata de un personaje que está al mismo nivel de importancia que el protagonista, aunque difiere en su caracterización. Coprotagonista. Número 9. Personaje que casi siempre representa el recorrido contrario al del protagonista y permite establecer las fuerzas opuestas que dinamizan el mundo narrativo. Ojo con esto, chicos. Muchos de mis alumnos, cuando leen la número 7, dicen, protagonista. Empiezan a leer la número 8 y dicen, se trata de un personaje que está al mismo nivel. El antagonista. No leyeron todo. Y ese es uno de los puntos que les mandé en este mes, donde les digo que a veces no leen todas las instrucciones. Es importante que leas todo, chicos. Porque si no, automáticamente te hubieras ido por el antagonista cuando era el coprotagonista. Y obviamente, en el número 9, la respuesta es el antagonista. Va en sentido contrario al del protagonista. Número 10. Es aquel que asume la voz del relato en alguna situación o que aparece durante todo el relato. Es el narrador personaje. Vamos con el bloque número 6. Características de la novela.
Aquí tengo lo que es el video, ya les dije que les voy a tratar de enviar los enlaces en la parte de la descripción, para los que quieran ver más. Obviamente tienes que leer el libro, cuando está tu guía, ver este video, y para que te apoyes lo que has aprendido, te aconsejo que veas los videos que te voy a dejar el enlace. Unidad de competencia, tenemos que definir las características de la novela. Obviamente en el mapa conceptual ya nos tiene aquí cierta información de lo que vamos a ver en la unidad. Empezamos con el primer ejercicio. ¿Cómo se conforma el contexto de producción de la novela? Inciso A, histórico. Inciso B, estético. Inciso C, político. Inciso D, religioso. Y por último, E, social. Número 2, ¿cuáles son los acontecimientos de una narración y una novela? La historia y la trama. Y por último, la novela latinoamericana contemporánea ha tenido grandes exponentes. Menciona por lo menos 3 escritores. Yo les voy a dar más de 3 porque en el examen puede que te traiga unos y otros, entonces lo que quiero es que tengas varios de dónde elegir. Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Alejo Carpentier. ¿Listo? Para que puedas tomar captura de pantalla y que apuntes esto en tu guía. Vamos con la actividad número 2 del bloque 6. La novela alcanza su pleno desarrollo en el Renacimiento, dándole dignidad literaria y jerarquía poética con, inciso D, el Decameron de Boccaccio. Se define como un registro minucioso de una época, de la sociedad y en ciertos momentos de la historia de cada cultura, de las condiciones políticas de los pueblos del mundo. Inciso F, la novela. Es uno de los escritores de mayor reconocimiento internacional. Su educación transcurrió entre diferentes países de Europa y Estados Unidos. Colaboró en los principales suplementos culturales y periodísticos de México y del extranjero. Ocupó cargos administrativos y diplomáticos, y entre estos el de embajador de México en Francia, de 1975 a 1977. Autor de la novela Aura. A ver quién será. Obviamente, Carlos Fuentes. Recibió el premio Mazatlán en 1985. Su primera novela, Arráncame la vida, que ha sido publicada por 2 casas editoras españolas y traducida al italiano, inglés, alemán, francés y holandés. Es el inciso A, Ángeles Mastretta. Corriente literaria que ha dominado en la novela latinoamericana. Es el inciso B, realismo mágico. Y por último, figura literaria utilizada en la novela que se conforma estrictamente por un encadenamiento de metáforas, por lo que también se le ha llamado metáfora continua. Es el inciso C y se le conoce como alegoría. Y bueno, chicos, hasta aquí quedaría lo que es correspondiente al bloque 1, a literatura 1. Ahora entramos a los bloques de literatura 2. Bloque número 7. El género lírico en la literatura universal. Vámonos directamente a las actividades. ¿Qué es la poesía lírica? En la época clásica griega se le llamó poesía lírica porque se acompañaba de instrumentos musicales, principalmente la lira. Y aquí les puse una imagen de la lira. Ojo, chicos, estas respuestas las vas a poder encontrar en la página 101 a 102 de su libro de literatura. Número 2. Fue el principal representante del culteranismo. Sus poemas más famosos son La fábula de Polífemo y Galatea, y En las soledades, Luis de Góngora y Argot. Número 3. ¿De dónde deriva el término romanticismo? Bien, está formado del adjetivo romántico y del sufijo ismo. Este ya lo vimos en taller de lectura y redacción, chicos. Que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia, expresión de un idioma. El romanticismo tuvo su mayor esplendor en la poesía. La forma lírica, ya sabemos dónde viene la palabra lírica, romántica, es nueva, cálida, refinada y de estilo armonioso. Las diferentes lenguas de cada país se encuentran utilizadas de nuevos vocablos, matices y formas descriptivas,
todo aquello para evitar la lírica de sentimientos y sensaciones excepcionales. Número 4. ¿Qué es el simbolismo? ¿De dónde proviene y qué representa? El simbolismo es la estética de la poesía cultivada en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Heredero del espíritu romántico, el simbolismo representa un modo intuitivo de conocimiento, una experiencia del absoluto y un tipo de emoción que se realiza a través del símbolo. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo busca la realización de los seres humanos liberándolos de la alienación social. Se basa en la creencia de una realidad superior a través de ciertas formas de sucesión que proclama la libertad completa de la imaginación, sueños o estados alucinatorios que se expresan a través de un lenguaje automático, libre de cualquier atadura que imponga el racionalismo. Bien, chicos, recuerden que pueden tomar captura de pantalla para contestar su guía o bien irse al libro y leer la página 101 al 102 para poder contestar esto. Actividad número 2 dice, subraya la respuesta correcta. Es el que se manifiesta desde el interior del texto poético, expone sus emociones, ideas, sentimientos o conceptos del mundo, de los seres humanos o de las cosas. Sujeto lírico. Número 2. Es el receptor o lector. Es el otro sujeto que hace presente y posible la comunicación literaria. Destinatario poético. Número 3. Tiene por objeto de estudio el análisis y conocimiento de los rasgos que caracterizan al lenguaje de la poesía, con el fin de identificar la esencia de lo estético. A esto lo conocemos como poética. Número 4. Consiste en cierta unidad de lenguaje dispuesta de acuerdo con las reglas rítmicas y melódicas de la composición poética. Poema en verso. Número 5. Conserva la melodía y ritmo del lenguaje. Únicamente prescinde de la medida silábica de los versos, la métrica. A esto lo conocemos como poema en prosa. Algunos movimientos literarios de la poesía moderna que influyen a la poesía contemporánea son simbolismo y surrealismo. Bloque número 8. Empezamos con el bloque número 8 y nos vamos directamente a las actividades porque no quiero que este video se haga muy extenso. Número 1. Menciona el nombre de 2 novelas que haya escrito Mario Benedetti y cuál fue el premio que recibió en 1987. Las 2 novelas pueden ser Gracias por el fuego, Primavera con una esquina rota y en 1987 recibió el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional. Número 2. ¿Cuáles son los componentes básicos que integran la expresión sonora del poema? Ritmo, rima, métrica. Número 3. Describe cada uno de los siguientes conceptos. Métrica es la medida que se aplica a las palabras cuando se organizan en versos. Licencias poéticas, conjunto de libertades que se toma el poeta al componer sus creaciones. Sinalefa consiste en la unión de 2 sílabas en una cuando la vocal final de una palabra se asimila a la vocal inicial de la siguiente. Versos de arte mayor tienen 9 o más sílabas y versos de arte menor tienen 8 sílabas o menos. Actividad número 2 del bloque 8. El conjunto de países hispanoamericanos comporta la misma lengua. Número 2. La mayoría de los países latinoamericanos logran su independencia como colonias de Europa a mediados del siglo XIX. Número 3. Los países latinoamericanos han mantenido una difícil y condicionante dependencia con Estados Unidos de Norteamérica. Número 4. El soneto es una forma rigurosa de expresión que emplearon en Hispanoamérica los poetas del modernismo. Número 5. México inicia el proceso de revolución en 1910. Y número 6. Un poeta mexicano que empleó la geometría y la construcción retórica de algunos de sus poemas y que obtuvo el Premio Nobel de Literatura es Octavio Paz. Entramos al bloque número 9. El género dramático a través del teatro griego. Define qué es semiótica. Bueno, es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. ¿Qué importancia tienen los mitos? Constituir las versiones que los hombres han tenido
a través de su historia sobre sus dioses, héroes y origen. Número 3. Define los tipos de mitos. Mitos divinos. Tratan sobre los dioses, su vida o algún momento relevante de su identidad. Mitos heroicos. Comprende la historia de algún hecho importante de hombres cuyas vidas dejaron su marca en la memoria de una comunidad. Número 3. Mitos novelescos. Involucran anécdotas o historias de personajes cualesquiera que por alguna razón tomaron importancia para un cuadro. Define qué diferencia hay entre monólogo y diálogo. A diferencia del diálogo, el monólogo se dirige como interlocutor, otro personaje en escena, sino que el personaje del monólogo habla o piensa para sí mismo, revelando sus opiniones, emociones o dudas más recónditas. Y número 5. Tiene como finalidad divertir al espectador, poniendo en escena caprichos, extravagancias y debilidades humanas. La comedia. Vámonos con los ejercicios. Voy a ir rapidito para que los puedan ya tener aquí contestados. Y bien, El médico de Palos es una obra de teatro cómica escrita por Molière. El teatro nace de las fiestas que se celebran en Grecia en honor al dios de la fertilidad, la fiesta y el vino, cuyo nombre es Dionisios. De la tragedia griega, el teatro evolucionó a la comedia. En la historia dramática puesta en escena, las modalidades de presentación de los personajes actuales son diálogo y monólogo. Algunos subgéneros dramáticos que se han desarrollado a través de la historia del teatro son mito, leyenda, fábula y apólogo. Los grandes autores trágicos de la antigüedad griega fueron Eurípides, Esquilo y Sófocles. Bloque número 10. El texto dramático a través del teatro medieval y el siglo de oro. Igual, acuérdense que ya están contestados porque hay mucho texto y les aconsejo que le tomes captura de pantalla para que lo escribas en tu guía. El teatro medieval, ¿en dónde se desarrolla y qué siglos abarcó? Se desarrolla en los países europeos entre el vasto periodo histórico que va del siglo V al XV. ¿Qué fueron las moralidades durante el teatro de la Edad Media? Fueron formas de teatro religioso medieval, aunque tuvieron un desarrollo independiente de los milagros. ¿De qué habla la tragicomedia de Calisto y Medea? Popularmente se conoce a esta obra como La Celestina. Algunos de ustedes, chicos, la leyeron en secundaria y otros en algunas pruebas que ya estudiaron, pero bueno, ahí les va. Es el nombre del personaje en torno al cual se teje toda la acción dramática. La trama general es la historia de Calisto y Medea, en cuyo amor interviene la vieja Celestina para reunir a los amantes. Calisto conoce a Melibea, se enamora de ella y busca su encuentro. Celestina se encarga de concertar las citas privadas de ambos. Ellos se enamoran y consuman su amor en secreto, bajo la complicidad de Celestina. Esta es una historia de amor cuyo desenlace es trágico, debido a que primero muere Calisto, luego Melibea se suicida tras enterarse del fin de su amado. Órale, ¿eh? Bueno, número 4. ¿Cuáles son las formas de manifestarse del género dramático, la lectura y la representación teatral? Vamos con la actividad número 2. Y nos dice, obra que en sus temas comparte rasgos tanto de Edad Media como del Renacimiento. Se le conoce como, ya lo leímos ahorita, La Celestina. Número 2. Lope de Vega escribió en versos de arte menor su obra más famosa titulada Fuente Ovejuna. Número 3. Forman parte de la estructura interna del texto dramático, la presentación y el desenlace. Número 4. El burlador de Sevilla es una obra de Tirso de Molina que habla del clásico Don Juan y pertenece a el siglo de oro español. Número 5. Algunos recursos o elementos del texto dramático son las acotaciones y la tramoya. Y número 6. Pedro Calderón de la Barca es un destacado dramaturgo del siglo de oro que escribió La vida es sueño. Bloque 11. Dice, actividad número 1, contesta las siguientes preguntas. A finales del siglo XVI, en el ámbito literario del Renacimiento, destacó un personaje extraordinario y de inigualable genialidad. ¿Cuál es el nombre de este personaje? William Shakespeare. Shakespeare compuso un total de 37 obras, las cuales se han agrupado en 3 tipos. Menciona al menos una obra por cada una de las siguientes categorías. En las tragedias tenemos a Romeo y Julieta.
Dentro de dramas históricas nacionales tenemos a Enrique IV y las comedias tenemos las alegres comadres de Windsor. Esto lo puedes encontrar en la página 159 del libro. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor quieres buscar otros textos, lo puedes hacer en el libro o bien puedes googlear. Vamos a la actividad número 2, nos dice subraya. El Renacimiento es un amplio movimiento cultural, ideológico, social y artístico que trajo consigo una renovación completa de la visión del mundo, de las ideas y las artes. Inciso A. Número 2. El Renacimiento constituyó una fuerte reacción a la Edad Media y tuvo su origen en Florencia, Italia. Inciso A. Número 3. Un autor imprescindible del teatro inglés que escribió su obra en el Renacimiento es, obviamente, William Shakespeare. Número 4. Los momentos básicos de la historia dramática son situaciones de inicio, ruptura del equilibrio y desarrollo, nuevo equilibrio, resolución del conflicto y desenlace, los cuales integran la estructura. Inciso B. Número 5. Consideramos que el contexto de producción está integrado por los datos biográficos del escritor, la época histórica en que vivió y las corrientes literarias a las que se adscribe una obra. Número 6. Entre las obras dramáticas más importantes escritas por Shakespeare están Otelo, Macbeth y Hamlet. Muy bien, chicos, vámonos al bloque número 12, el teatro contemporáneo y la presentación de una obra del género dramático. Contesta las siguientes preguntas. El género dramático tiene básicamente dos modalidades de expresión o manifestación. ¿Cuáles son? La lectura del texto dramático y la representación teatral. ¿Qué entiendes por representación teatral? Es la obra de teatro considerada para su puesta en escena o montaje ante un determinado público. Número 3. ¿Cuáles son los elementos que incluye una representación teatral? Equipo artístico, equipo de actores y el equipo de producción. Número 4. ¿Cuáles son los elementos para la realización del montaje escénico? Los elementos básicos para la realización de una representación teatral son el texto, que es fundamentalmente un conjunto de diálogos y acotaciones, el actor o los actores que encarnan la historia y el público. Vamos con la siguiente actividad. Subraya. Número 1. Las modalidades básicas de género dramático son la lectura y la representación. Número 2. Para la representación teatral es indispensable un equipo artístico integrado por, inciso C, un teatro, la escenografía y los actores. Número 3. El equipo de producción que es necesario para montar una obra de teatro tiene como funciones, inciso B, conseguir los recursos necesarios para la representación. Número 4. Los elementos más básicos para la realización de un montaje escénico son, inciso A, el texto, los actores y el público. Número 5. La esencia del teatro está constituida por la suma de, inciso B, literatura y espectáculo. Y por último, número 6. Entre la obra escrita y su representación se dan las siguientes etapas: escritura artística, dirección y actuación. Muy bien, si llegaste hasta el fin de este video, te aconsejo que pases a hacer el pago de tu materia para que la puedas estar presentando la próxima semana. Que tengas un excelente día, nos vemos en la siguiente materia. Bye.